pues de este tópico a continuación. Entonces, vamos a presentar la historia clínica de un paciente que ingresó el 18 de noviembre del año 2019 a las 3 de la tarde a un hospital de alta complejidad de la ciudad. El motivo de consulta, básicamente el grupo de cirugía fue llamado a realizar atención de un código de trauma. En la enfermedad actual y recién por sistemas, entonces hablamos de un paciente de 24 años de edad que fue traído en traslado primario desde el municipio de Cisneros, Antioquia, por presentar un accidente de tránsito en calidad de conductor de motocicleta en las 2 horas previas a su ingreso a la institución. La cinemática exacta del trauma fue desconocida, únicamente se conocía pues que era un trauma de alta energía, pero se desconocían otros datos pues con respecto a esta cinemática. El paciente entonces se encuentra que el examen físico va a estar hipotenso, una presión arterial de 80/45, taquicárdico, con una frecuencia respiratoria de 20 y saturando 100%. El paciente llegó bajo intubación orotraqueal, nafidos del 100% y bajo pseudoanalgesia. Al examen físico, hallazgos importantes: el paciente con un enfisema subcutáneo a nivel de la parte cervical y anterior y el tórax anterior del lado derecho, y un hallazgo fenotípico de un tórax excavatum. El abdomen estaba blando, sin ninguna lesión evidente al examen físico, ni ninguna excoriación, y la parte de la piel se veía una palidez generalizada, un llenado capilar lento y unas extremidades frías, un paciente pues con características clínicas de choque. Los paraclínicos iniciales, que básicamente fueron unos gases arteriales con lactato de iones y una hemoglobina en hematocrito, mostraron un paciente que presentaba una acidosis metabólica con hiperlactatemia, una hemoglobina, un valor de 10, iones normales, y esta es la radiografía que se le realiza al ingreso al paciente. No sé si quieren evaluar la radiografía y ver si le encuentran alguna normalidad o si la ven normal. ¿Qué piensan al respecto? Bueno, la radiografía es una radiografía. ¿Aló? Roma, el enfisema era a qué lado. Derecho. Y mencionaban pues como algo del mediastino ensanchado o algo así. Pues como por medición precisa. En esta radiografía no se encontraron pues no se encontró ninguna normalidad. No se encontró ensanchamiento del mediastino, no se encontró cambios pleurales como líquido o aire. Tampoco se encontró pues, sí, no se encontró pues como ningún hallazgo importante en esta radiografía de tórax. Entonces vamos a continuar. Y el paciente fue sometido a un estudio tomográfico corporal total. La tomografía de cráneo y de la columna cervical no mostró anormalidades. La tomografía de abdomen mostró una distensión gástrica importante y un neumoperitoneo escaso. Y ahora vamos a mostrar las imágenes donde se ven los hallazgos más relevantes de este caso clínico, que básicamente es la tomografía de tórax. Entonces vamos a reproducir la inicial. Listo, y ahora vamos a reproducir la otra imagen.
Vamos a repetirlo otra vez, por favor. Sí. Listo, no sé qué les parece la imagen, qué opinan al respecto. Yo leí como unas contusiones pulmonares del lado derecho, pues con la hemorragia dentro alveolar, se le ve además lo que pareciera pues tiene neumomediastino y neumopericardio, pero adicional a eso, en realidad no le vi pues como nada más. Listo. Voy a... Un momento, por favor. Estas son como las imágenes más relevantes de pues, las capturas más relevantes de la tomografía de tórax, en las cuales se ve efectivamente lo que es Santiago. Se ven contusiones pulmonares bilaterales, sobre todo el lado derecho, y se ve un claro neumopericardio, un componente pues importante de aire en la cavidad pericárdica, tanto en la proyección axial como en la sagital. Aquí vemos entonces cómo se ve el neumopericardio importante en este paciente. Entonces tenemos que el reporte de radiología efectivamente fue de contusiones pulmonares bilaterales, un neumopericardio, aparte anotaban un colapso del ventrículo derecho y de la vena cava inferior. Entonces, esto en el contexto de un paciente que está chocado, que está hipotenso, taquicárdico, que está con... un dato que no anotamos al inicio fue que el paciente después del ingreso, después de que fue abordado por los médicos de Cisneros, inicialmente estaba estable, pero presentó un colapso súbito y pues requirió ser intubado. Entonces hubo una alteración pues, de su estado de conciencia previo a la intubación, y entonces esto configura un caso de un neumopericardio que en el contexto de nuestro paciente se denomina un neumopericardio a tensión. El neumopericardio entonces es una patología extremadamente rara, es muy extraño ver esta alteración. Básicamente es una presencia de aire dentro de la cavidad pericárdica. Clínicamente entonces puede ser inocuo, una alteración pues que no represente síntomas ni alteración hemodinámica en el paciente, pero también está el otro extremo de la patología, en donde es una patología potencialmente mortal. Se da principalmente por trauma torácico de alta energía, principalmente en accidentes automovilísticos en carro, en moto o en caídas de altura importante, mayor de 6 metros, idealmente mayor de 6 metros. Entonces tenemos dos mecanismos del trauma: el trauma penetrante, pero el mecanismo más común de los pacientes que presentan neumopericardio es el trauma cerrado. La fisiopatología de esta alteración entonces va a tener que el aire va a llegar al pericardio por medio de dos vías. La vía más común es una solución de continuidad alveolar que me genera un escape de aire hacia el espacio pleural y una posterior difusión hacia el espacio pericárdico. En estos casos siempre es necesario descartar lesiones traqueales o pulmonares o lesiones esofágicas. Siempre es necesario descartarlas en este tipo de pacientes. Esto siempre se va a descartar, pero después de hacer la corrección del episodio agudo, en caso que el paciente esté presentando síntomas o signos pues, de neumopericardio, porque esto realmente cuando el paciente está descompensado es una verdadera emergencia. Cuando al paciente se le descartan lesiones en estos sistemas que acabo de mencionar, hay una explicación fisiopatológica para el aire en el neumopericardio, y es el efecto Macklin. Básicamente este efecto habla de que hay un enfisema de tipo intersticial que va a llevar aire, por decirlo de esta forma, al espacio pericárdico. Son pacientes después de haber descartado
lesiones en los sistemas que mencioné. Entonces es como la explicación que se le da a esta patología. Las manifestaciones clínicas, entonces, como mencionamos al inicio, puede ser desde una patología inocua, autolimitada, asintomática, o un paciente con una clínica grave de taponamiento cardíaco. En la parte inferior entonces tenemos todos los signos y síntomas que puede presentar un paciente taponado. Como ya sabemos, la típica tarea de Beck no es lo más común en este tipo de pacientes. El paciente hay que tener un alto índice de sospecha y obviamente pues las imágenes es lo que principalmente nos pudiese ayudar o guiar es el diagnóstico. El paciente puede presentar disnea, dolor torácico, puede estar con un compromiso hemodinámico importante con hipotensión o taquicardia como nuestro paciente, con elevación de la presión venosa a nivel yugular, los ruidos cardíacos pues velados o inclusive con una alteración del estado de conciencia o se ve que cuando el paciente inspira o está en la fase de inspiración del ciclo respiratorio, una caída de más de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial. El diagnóstico, entonces, aparte del alto índice clínico de sospecha en pacientes con trauma cerrado de tórax, en los cuales no se le encuentra alguna normalidad y el paciente sigue alterado, descompensado de forma hemodinámica, nos podemos ayudar entonces de una radiografía de tórax apilateral, en donde, como vemos en la imagen de la parte izquierda, vemos que las flechas blancas me muestran el neumopericardio que se me puede ver en la radiografía de tórax. Hay que tener una alta sensibilidad para poder ver este hallazgo, pero se describe pues que es posible evaluarlo. Y el estudio que más sensibilidad tiene para detectar esta lesión y también detectar lesiones asociadas al momento de hacer un diagnóstico diferencial de la causa de esto, es la tomografía computarizada, en donde vemos una imagen al lado derecho similar a la que presentamos pues, en la parte inicial de caso clínico en nuestro paciente. El tratamiento entonces va a depender de la experticia, va a depender del cuadro clínico general. Inicialmente, si el paciente requiere una pericardiocentesis para descompresión, pues es lo ideal, pero el tratamiento definitivo va a ser una ventana pericárdica. La literatura es muy escasa dada la rareza de esta etiología, de esta patología, pero se habla de la ventana pericárdica por vía toracoscópica o laparoscópica. Entonces, en nuestro caso en especial, como teníamos un paciente que además de los hallazgos en la tomografía de tórax presentaba en la tomografía de abdomen un neumoperitoneo y una distensión pues importante de la parte gástrica, entonces eligió la laparoscopia como la vía de acceso para realización de la ventana pericárdica previa evaluación de todo el tracto gastrointestinal para descartar perforación de víscera hueca, la cual me estuviera generando ese neumoperitoneo detectado inicialmente en la tomografía. Entonces, acá tenemos las imágenes del procedimiento realizado a nuestro paciente después de haberle revisado todo el tracto gastrointestinal y haber descartado lesiones de víscera hueca y haber descartado también lesiones a nivel del diafragma, se procedió a realizar una ventana pericárdica a través de esta vía. Posteriormente se dejó un drenaje, se drenó el líquido pericárdico y se dejó un drenaje con una sonda Nelaton 18, en la cual se fijó a piel y se conectó a un reservorio en la región externa pues, de nuestro paciente. Tenemos entonces, vamos a continuar, entonces esto es nuestro paciente pues, en el posoperatorio, el cual fue trasladado a la unidad de cuidado intensivo, en donde se continuó la parte, el paciente ya se tornó en condición estable, se continuó la reanimación pues, de todo su parte hemodinámica que estaba alterada al ingreso, y se descartaron entonces lo que hablábamos al inicio en la parte de la etiología, siempre descartar lesión traqueobronquial o lesión esofágica. Entonces se realizó una endoscopia la cual fue normal y una fibrobroncoscopia normal, entonces se asumió que la fisiopatología que llevó a el neumopericardio de nuestro paciente fue el efecto Macklin que ya describimos inicialmente. Este caso fue entonces, dada su rareza, fue reportado en una revista de cirugía de trauma de alto impacto en el mundo. Entonces, agradeciendo al doctor Salín por compartirme su caso clínico y para podérselos compartir a
a ustedes. Muchísimas gracias.